El pensamiento constante es: usted no está haciendo lo que debería estar haciendo, está decepcionando a sus papás, usted es una vergüenza. Vengo con un constante peso en el pecho. A los 3 meses es cuando tengo mi primer ataque de ansiedad. Llego a la oficina, me siento en mi cubículo, empiezo a hiperventilar. Se me empiezan a dormir brazos y piernas. Empiezo a llorar sin motivo y caigo de cara contra el escritorio. A partir de ahí comienzo a tener ataques por lo menos una vez al día y luego va empeorando. Eclesiastés habla de una eternidad que hay en el corazón del hombre. Va a ser imposible usted estar siempre en un espacio en donde usted esté completamente feliz. Yo a día de hoy le puedo decir: vea, no tengo ni control, no tengo la seguridad, no tengo la certidumbre, no tengo el trabajo, no tengo la casa que quería en la montaña, no tengo nada de lo que mis sueños decían hasta horas antes de mi conversión. No lo tengo. Doctor, medicinas, ¿cómo evolucionó su concepción de la manera correcta para manejar la ansiedad? Oficialmente, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Y bienvenido Luis, Alonso Solís. Es que estábamos hablando de Luis Alonso, del libro, vea aquí. Perdón, sí. Estábamos hablando de este libro que grabé con Luis Alonso. Entonces, ayer estuve con él compartiendo y me regaló ya el libro físico. Entonces tengo un enredo porque es Alonso Solís más bien. Alonso Solís, sí. Serpiente de bronce. Serpiente de bronce, correcto. Bienvenido. Muchísimas gracias. El nombre me parece muy bonito de esa red, pero creo que no todo el mundo va a saber qué significa, ¿verdad? Claro. Habría que remontarse a Deuteronomio. Habría que devolverse un poquito en la historia, recordar a Moisés. De hecho, ha sido de conflicto en la misma página de gente que es como: ¿pero por qué hay una serpiente en la cruz? Por eso mismo, porque la gente no relaciona la serpiente directamente con la del Génesis. O sea, la única relación que la gente tiene mentalmente es la serpiente de Satanás en el Edén. Y es correcto, o sea, es la serpiente en la historia de Moisés, en donde están siendo picados por serpientes venenosas el pueblo, porque Dios se molestó con el pueblo y le piden a Moisés que... No se subió la historia. Y ahora sí, ahí va. Ahí va. Le piden a Moisés que le diga a Dios que frene, ¿verdad? Porque se está muriendo mucha gente. Y es donde Dios le dice que ponga la serpiente en el asta. Entonces, la relación es porque es un tipo, ¿verdad? Es una tipología de Cristo, que Cristo mismo la cita en Juan. Juan 3:16, de hecho, no, es como un versículo antes, que de hecho quería leerlo porque me parece que en la explicación tuya, en la página donde explicas el nombre, no me acuerdo que mencionaras Juan, o si lo mencionaste, sí, no sé, pero bueno. Técnicamente. Dice aquí cuando Juan 3:10 Juan 3:14 más bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, Para que ¿qué? todo el que crea en Él Ujú. no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después el pasaje que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Correcto. Pero hoy en día las farmacias tienen ese logo Ujú. y uno ve ahí la serpiente, como una cruz con una serpiente, ¿verdad? Ujú. Y ese es el símbolo de salud, ¿verdad? Es como universal. Y qué interesante pensar que realmente viene de aquí, Claro. de este pasaje. Y viene de ahí. Bueno, yo no lo sé. Bueno, es el cuadro puro, ¿verdad? En donde la gente lo mordió una serpiente y tenía que volver a ver Claro. y tenía salud. Ujú. Y sería, bueno, yo no sé, sería demasiada coincidencia que, ¿verdad? Eso Sea el no sé. logo. Tal vez hay que, Que hay no que lo sea. investigarlo un poco. Tiene Sí. sentido. Pero sí, exacto. El asunto es ese, como le digo, el conflicto con la serpiente del Génesis. Pero porque yo digo que la serpiente es un tipo de Cristo en este caso. O sea, si lo queremos aterrizar de esa manera, en esta analogía o en esta tipología, la serpiente es Cristo. Y entonces la gente me ha tratado de hereje, comenzando, ya no. Pero al principio era un montón de gente diciendo que yo era un hereje, que cómo era posible que yo dijera que Cristo era una serpiente. Y o sea, es eso el asunto de la Biblia. ¿Has leído un poco de algunas reglas de estudio bíblico? ¿Verdad? Hay como ciertas líneas de cosas que uno sigue en la Biblia para, digamos, depende de las reglas de estudio bíblico que usted tenga, es muy probable que así llegue a ser su denominación, Claro. ¿verdad? Porque entonces eso te va a llevar a interpretaciones diferentes y cosas así. Ujú. Y hay una regla que hay gente que no considera que es una regla, y es la de la primera mención. Ok. Esta regla lo que dice es que
usted tiene que irse a la primera vez que aparece un tema en la Biblia y eso va a ser estándar a lo largo de toda la Biblia. Ujú, Y sí es cierto, eso pasa en muchos temas, ujú. pero hay gente que dice que no es regla porque no es estándar en absolutamente todos los temas. No Ya. sé si o sea, no es No como es aplicable parejo. exacto. Y Ujú, justamente este cuadro de la serpiente o esta simbología de la serpiente, donde en un momento significa el diablo y en otro momento más bien significa Cristo, ujú. entonces ya ahí se rompe esa regla, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando, siempre que yo escucho, bueno, es que la primera mención o todavía la plena mención es como otra regla donde ya es el pasaje puntual donde se elabora mejor ese tema, pero cuando Ujú, yo escucho primera mención, siempre le tengo mucho cuidado, ujú, porque entonces cuando usted ve en la Biblia serpiente, usted no puede decir siempre serpiente es el diablo, serpiente es el diablo, porque llegas allá a Deuteronomio ujú. y entonces terminas diciendo, bueno, la gente tenía que ver al diablo, ¿verdad? Pero no, o Por sea, ejemplo, era Cristo mismo y Juan termina dando esa comparación, entonces. claro, claro. El asunto, bueno, no, eso era lo que conversaba yo detrás de cámaras con Joshua. Yo vengo de un trasfondo católico Ujú, y el asunto ahí es que hay religiosidades distintas, obviamente reglas distintas de interpretación de la palabra, sobre todo en el catolicismo, la de no tocar la palabra, ¿verdad? O sea, ujú. usted se la explica al sacerdote y usted no la toca. Nunca hay una invitación a leer la palabra por parte de la Iglesia Católica, en mi experiencia, porque a la gente le encanta decir No, que sí hay. y podrán haber sacerdotes que se sientan y le dicen a sus Ujú. feligreses, ¿verdad? "Ey, Sí, sí. lean la Biblia". Sí, puede haber. Ujú, En la experiencia, en mis 22 años de católico, no fue así nunca. ok. Y la religiosidad desde la perspectiva, o tal vez el legalismo, vamos a llamar, de decir, bueno, cómo se debe manejar o cómo se debe ver la Biblia o lo que es correcto es esto y esto y esto, es distinto entre el catolicismo y el cristianismo protestante. Entonces, hay muchas cosas que yo me he venido a topar ya de grande, posterior a los 22, en estos 4 años que tengo de conocer a Cristo, en donde me he topado la religiosidad protestante, que es pues un asunto. Además, el catolicismo la gente puede relacionarlo mucho con todo este asunto de, qué sé yo, que usted tiene que tener todos los hijos que Dios demande, que usted no puede usar métodos anticonceptivos, que usted no puede, que tiene que rezar el rosario, que Aves Marías, que, ¿verdad? Y estas cosas específicas del catolicismo. Pero luego el evangélico tiene otra religiosidad distinta con la que me llego a topar yo ya grande. Ujú, Entonces, como, no entiendo de qué me están hablando. Y este asunto que estamos conversando es justo uno de esos. ujú, O sea, esos conflictos entre denominaciones, de interpretaciones, es como, no tengo ni idea de lo que me están hablando ujú, porque yo no estuve ahí, yo no crecí en eso. ujú, Y muchos asuntos de vocabulario, porque ujú, yo también hablaba de religión al principio. No, la religión es mala, es relación. ujú, Y yo, ¿cómo? ujú, Porque no sé por qué es malo. ujú, Entonces me tienen que explicar que es que viene de toda la vida, que no sé qué, que aquí se dice que la religión no, porque la religión es lo que traían los fariseos y eso está mal, que lo que tenemos que tener es una relación con Dios. ujú, Y entonces ahí conozco también, por ejemplo, el asunto de la gente que dice es solo relación personal, entonces no me congrego. Y ujú, empieza otra ujú, línea de religión en donde no se congregan, a pesar de que la palabra dice que se congreguen. ujú, Ha sido una experiencia total y además de que en Serpiente nos congregamos o nos reunimos en el estudio bíblico internacionalmente, gente latinoamericana. Entonces, he conocido religiosidad no solo evangélica, sino también, eh, ¿cómo se llaman? Los que se enfocan otra mucho en denominación, alabanza. Sí, es que honestamente tampoco tengo mucha como idea. pentecostal, Pentecostales. ok. Entonces, me relaciono con gente que está en varias iglesias, o Ujú, en varias denominaciones, entonces evangélicos, pentecostales, bautistas, y también cada quien tiene, y las situaciones específicas de su país. ujú, Conozco personas venezolanas en donde el diezmo es un tema primordial, ujú, ¿verdad? Y Venezuela con la situación económica que tiene. ujú. Entonces, el asunto del diezmo es central en la iglesia eh, venezolana. Entonces ha sido todo un proceso, ya no me acuerdo por qué llegamos a este punto, pero sí, o sea, el asunto de serpiente de bronce, volviendo al nombre,
Es por el asunto de la interpretación del mismo Cristo diciendo eso. Yo leí eso mucho antes de empezar Serpiente. Serpiente de Bronce tiene 1 año y 4 meses. Ujú. Y A la fecha a la que grabamos, porque no, ¿verdad? Puede que alguien esté viendo este video mucho tiempo después de la grabación y ya claro, Serpiente de Bronce va a tener más, pero sí. esperemos que los tenga, sí. Entonces eso es el asunto con Serpiente, nace de ahí. Eh, y obviamente también lo he puesto mucho se puso mucho en tela de duda, Ujú, pero tiene su razón de ser y obviamente el nombre no va a cambiar. ujú. Alonso, y cuando hace 4 años viniste por primera vez a Cristo, Sí, tengo entendido que había un contexto de ansiedad. Hoy íbamos a hablar amplio de este tema de la ansiedad. claro. ¿Cómo fue esa luz que tuviste de entender que lo que estaba pasando en tu vida era ansiedad? Uf, ok, vamos a empezar de atrás. Yo, yo soy la historia clásica de la persona que estudia algo porque no sabe qué estudiar y termina dándose cuenta de camino que no era lo que quería. Cuando, Muchos jóvenes les mucha gente. Yo estudié una carrera de ciencias económicas y en la universidad encontré mi vocación o una vocación en el trabajo, en la educación de personas con discapacidad cognitiva. Entiéndase, síndrome de Down y lo que mal llaman retardo mental. Entonces yo trabajé de mis 4 años de universidad, 3 como voluntario para un programa que tiene la Universidad de Costa Rica, que se llama PROIN, que se enfoca en esta población. Entonces, cuando yo me gradúo, lo que pienso es, ok, yo quiero dedicarme a eso. Me gradúo y no logro que me den trabajo ahí. Entonces, entro a trabajar a un call center. No es el peor de Costa Rica, pero técnicamente es de los mejorcitos, Ujú, pero en su momento, el graduarme de la universidad, yo soy de pueblo también. Entonces, yo me fui a vivir lejos de mis papás en los 4 años de universidad y toda la situación. Y llego a ese call center donde no estoy aplicando mi título, donde estoy haciendo algo que no me gusta, en donde recibo tratos racistas y xenófobos. mm, Y constantemente, ¿verdad? Todo el día, porque son llamadas constantes de norteamericanos, en donde ese es el pan de cada día. A los 2 meses de estar en esa situación, vengo con un constante peso en el pecho, o como un punzoncito permanente en el pecho, en el centro del pecho. Y obviamente con ese, ay, no quiero ir, ay, no quiero ir. ujú, Y llega al punto en el que evoluciona y el peso es cada vez más grande. Y obviamente el pensamiento, el rum rum mental constante es, usted no está haciendo lo que debería estar haciendo, usted desperdicia un montón de tiempo, está decepcionando a sus papás, usted es una vergüenza, ¿qué está haciendo con su vida? Se va a desperdiciar aquí, eso es lo que va a hacer usted para el resto de su vida y empieza el tema de la ansiedad, que es una autodestrucción, es un autosabotaje. En ese proceso de autosabotaje, entonces evoluciona ese sentimiento de peso en el pecho y deja de ser solo un punzoncito y empieza a ser como un peso ujú, directamente, en el que todas las mañanas me despierto y en lo que me acuerdo de estar entre despierto, entre dormido y caer en razón de dónde estoy en mi vida en este momento, empieza el peso. Serán 15 minutos en lo que dura en espabilarme. Así, Entonces, dolor. dolor, es un Sí. dolor permanente en el corazón, Mm, pero eso no era ansiedad. O sea, eso era nada más como ese sentimiento de estoy donde no tengo que estar. A los 3 meses es cuando tengo mi primer ataque de ansiedad. A los 3 meses llego a la oficina, me siento en mi cubículo y tengo que marcar entrada. Yo trabajaba de 1 a 10. Entonces, faltaba un minuto para ponerme en disponible, que era inmediato que entraba la primera llamada. Y faltando segundos para que se cambiara, empiezo a hiperventilar. Y a hiperventilar y a hiperventilar. Y obviamente no es algo que me haya pasado antes. Y donde empiezo a hiperventilar, se me empiezan a dormir brazos y piernas. Entonces, yo estoy, obviamente, con las manos sobre el escritorio, sosteniéndome porque mm, no sé qué es lo que me está pasando. Se me empiezan a dormir las manos, los brazos, las piernas. Empiezo a llorar sin motivo porque no estoy llorando por nada en específico, simplemente me lloran los ojos, pero a llorar como si hubiera perdido a alguien. Y se me duermen las manos y las piernas y caigo de cara contra el escritorio. Y me golpeo con el teclado. mm, Y entre el llanto, lo que acaba de pasar, estoy más en shock que otra cosa. O sea, no sé qué está pasando.
Atrás mío hay un compañero que él ya padecía de ansiedad. Y entonces él se levanta donde escucha el golpe, entiende qué es lo que me está pasando y con toda la calma del mundo, Ujú. como quien ve a alguien, no sé, servirse una taza de café, viene, me recuesta contra la silla y me dice, respire, controle la respiración. Me dice, usted lo que acaba de tener es un ataque de ansiedad, vamos para donde el doctor. El edificio tenía doctor. Entonces llegamos donde el doctor, él le explica qué es lo que me pasó, porque yo todavía estoy en shock, no sé qué es Ujú. lo que acaba de pasar, y me dan gotas de clonazepam en este caso. Y me dice, vaya, descanse en un rato, ¿verdad? Acuéstese por ahí, que hay como unos cubículos en donde usted se puede acostar, acuéstese ahí. Y en ese momento, ese es el punto en el que inicia la ansiedad. Entonces, yo no era consciente de que eso fuera ansiedad, pero a partir de ahí comienzo a tener ataques por lo menos una vez al día y luego va empeorando, en donde tengo de esos ataques de entre 2 a 3 veces al día. Al punto de que en ese trabajo estaba constantemente contestando llamadas, contestando correos y chats. Era una mezcla de los tres. Y yo ya había pedido anteriormente que me cambiaran a solamente chats o a solamente correos y Ujú. me dijeron que no y que no y que no se podía. Cuando ocurre lo del ataque, obviamente mi manager en ese momento se da cuenta, y, pero no hace nada. Y yo empiezo con un tratamiento que me da la misma empresa de fluoxetina, que es el medicamento que utilizan las personas con Con ansiedad. situaciones y depresión usualmente, pero Ok. ansiedad también. Ujú. Y me dan fluoxetina. Tiene que empezar a hacer efecto y también me ponen una psicóloga, que la empresa pone psicólogo, por algo será. Entonces, empiezo a ir con la psicóloga y me ponen el asunto del medicamento. En eso paso 4 meses y el medicamento empieza a hacer efecto y cuando hace efecto lo que hace es que no caigo en el ataque, pero la hiperventilación ocurre. Entonces yo estoy constantemente en ataque. Ya hay, no sé cuántos podía estar teniendo al día, 5, 6, Ujú. tal vez. ¿Y qué es la hiperventilación? ¿Sentías? Hiperventilar es que usted está tranquilo, normal, pero con el peso está en el pecho, empieza, obviamente su cabeza está en el run run de usted está, Ujú. ¿verdad? Usted es una falla, usted es un error eh, inútil, ¿verdad? En su cabeza usted está bombardeándose con cosas negativas y entonces usted empieza como a sentir que le falta aire. Entonces empieza como a... Ujú. Y eso se empieza a acelerar y el exceso de oxígeno es el que hace que usted pierda control de manos y piernas. Ok. Y es donde se junta todo y provoca el ataque de ansiedad. Las personas que sufren de ansiedad pueden no caer en ataque como tal, pero sí, por ejemplo, no querer salir de la casa, por ejemplo. Entonces yo, de hecho, conocí a personas con ansiedad en ese momento que me decían, como yo es que yo tenía que ir a trabajar hoy, yo tenía que ir hoy a una cita y me quedé en mi cama hecho un puño 4 horas, o sea, Ujú. no me pude levantar. Y entiendo el sentimiento, yo, por el motivo que sea, porque es muy específico de cada quien, yo podía moverme, yo podía levantarme, pero no, y nunca había pensado en la posibilidad de no levantarme, Ujú. pero ellos llegaban a ese punto y muchos llegan a ese punto. Entonces, ese es el proceso de llegar a padecer ansiedad, a estar con tratamiento, con psicólogo y con toda esta situación al punto de que yo digo, voy a renunciar. ¿Y cómo afecta eso en su vida diaria? Bueno, afecta no, pero ya no, pero ¿cómo afectaba en ese momento su vida diaria? Entonces, ¿empezás también a tener problemas en el trabajo, digamos, de responsabilidad? O cómo lo veían sus compañeros después de ese ataque? ¿O había Claro. alguna implicación de ese estilo? Había dos implicaciones en mi vida diaria. Mi vida se enfocaba en la ansiedad y en el trabajo, porque la ansiedad en mi caso era por incertidumbre de mi futuro. Mm. Entonces, cuando a usted lo guía el psicólogo como a identificar esa raíz, que no es la raíz, al final la raíz es el pecado, de querer yo tener seguridad de mi futuro, lo cual esa certidumbre es imposible tenerla, pero entonces me afecta a nivel de vida porque, como le digo, yo entraba a la 1 de la tarde, entonces de 7, 8 de la mañana que me levantaba a 12 que tenía que tomar el transporte para ir al trabajo, ya esas horas eran todas pensando, soy un inútil, soy un fracaso, rum, 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 rum en la El cabeza, autosabotaje ahí. todo el rato con el Ujú. autosabotaje. Y luego a nivel laboral, el asunto es que no es raro en esa empresa. Entonces, no lo ven a uno raro en el trabajo. De hecho, me autorizaron a tomar pausas en el momento en que empezara a hiperventilar y me alejara del escritorio y todo,
porque no es raro que ocurra en los call Ujú, centers. O sea, yo sé que hay mucha gente con ansiedad en los call centers porque no solo gente como a mí que se siente como un fracaso porque no está aplicando su título universitario en lo que debería estarlo aplicando o ujú. trabajando en lo que debería trabajar, sino por el propio maltrato que reciben. O sea, eso no es humano. O sea, usted no está preparado para recibir ataques racistas y xenófobos 8 horas al día. Eso es imposible. Y la razón era porque eran clientes quejándose Claro, de la eso, empresa a la que vos dabas soporte o algo así. claro, Ya. es atención al cliente de situaciones negativas. Entonces, Ujú, y además, por lo menos el estadounidense tiene la tendencia a creer que si se enoja va a recibir una mejor solución. ujú, Entonces, era constante. Sin contar a los que eran directamente xenófobos, que ujú, pedían, por ejemplo, que los pasaran con un estadounidense porque no me entendía el inglés o muchas ujú. cosas que vienen arrastradas de... Qué interesante, porque también eso le cambia la perspectiva a uno cuando ocupa ayuda en esas cosas, ¿verdad? Sí. Es entender que el que está detrás del teléfono es un ser humano igual que uno. Ujú, Ahora, es una realidad que a veces hay como, voy a decirlo así, inoperancia o que ujú. hay temas que usted como cliente no le resuelven porque alguien no está haciendo su trabajo Claro. o- y, y la gente tiende a enojarse. Ujú, Pero, ¿qué impacto va a tener la forma en que uno se exprese y cómo se exprese en otros, ¿verdad? En ujú, el caso suyo y de todos los que estaban en ese momento detrás del call center, al final es, si aplicamos la Biblia, amor al prójimo, ¿verdad? O sea, claro. no hay que perder el El norte. foco. Y uno dice, bueno, yo soy cristiano, pero en esta llamada me tengo que quejar y me tengo que... Claro. Pero atrás hay una persona a quien usted tiene que amar y a quien usted tiene que considerar como superior a usted mismo. Ese es un punto imposible para lo que, por lo menos las llamadas en las que yo recibía eso no existía. Mm, Y, pero no es solo que también el asunto del cristianismo en Estados Unidos, bueno, nos podemos desviar en este tema un montón, pero en Estados Unidos se considera la tierra de Cristo, o sea, ellos creen que ellos son ujú, como una tierra elegida. Entonces también es como una superioridad desde esa perspectiva, o sea, hay una idea social, out of tema, digamos, que es que los cristianos se creen superiores y es, obviamente, el cristiano real no se siente superior ujú, porque trata al otro como superior y ujú. ama a su prójimo. Entonces, claro, sí, totalmente de Sí, acuerdo. tal vez el hecho que ellos como nación han aceptado públicamente el cristianismo, ¿verdad? Lejos de otras naciones que más bien dicen soy agnóstico Ujú. o creo en, más bien en ponen la religión musulmana como religión oficial o, ¿verdad? Claro, claro, En Estados Unidos es el cristianismo, pero no es razón más bien para usted sentirse superior, o sea, más bien es de humildad, ¿verdad? Y tener, totalmente. pero no nos metamos en ese tema, sigamos con la ansiedad. Este, cómo entonces em, es la manera correcta de manejar la ansiedad? Pero tal vez no me digas de una vez cómo es la manera correcta, sino cómo evolucionó su concepción de la manera correcta para manejar la ansiedad. Porque en algún momento asumo que fue doctor y ¿Qué fue? doctor, medicinas, no sé, Claro, claro. y A ver, yo tengo un problema para la gente con ansiedad que es en donde pueden perder como conexión conmigo, que es yo ya no tengo ansiedad. O sea, mm, yo no la manejo. A mm, mí me la quitaron. ujú, Entonces, yo en el proceso de tener ansiedad y medicación, eh, me dicen que tengo que aprender a vivir con la ansiedad, a entender, a no pensar en eso, a controlar mis respiraciones, a hacer deporte, a buscar relaciones sanas, ¿verdad? Las soluciones humanas. ujú, Y yo en ese momento, como digo, era católico, entonces lo que hacía era, en ese momento yo rezaba el rosario todos los días y por lo menos una vez al día. Y yo empecé a ir otra vez como a misa porque hubo una época en la que dejé de ir. Yo hasta los 17 fui catequista, de hecho, ujú, de la Iglesia Católica Romana. Entonces, de los 17 como a los 10 no, 21 dejé de ir a misa tan constantemente como iba más joven, pero volví en esa época. Y entonces yo obviamente volví con la intención de que Dios me quitara la ansiedad. Entonces yo le pedía que me quitara la ansiedad, que me ayudara con eso. Y fui como durante un mes, fui con mi novia, con mi ahora esposa, ujú, y, y no me la quitó. Entonces, en ese mes fue como el mes de prueba que yo le puse a Dios y le dije, ok, eh, pasó este mes, no me la quitó, usted no me va a solucionar.
empiezo a buscar entonces ya o a creerle a la solución humana, que la psicóloga es la que me va a guiar, que el medicamento es el que me va a ayudar, que las respiraciones me van a calmar, que, que por ejemplo, el yoga me va a relajar el cuerpo. Todas estas ideas ya, ¿verdad? Todas las herramientas humanas que podía juntar para intentar reducir el daño de la ansiedad en mi vida. Pero el conflicto ocurre en la... No, yo no tengo una fecha exacta, no recuerdo la fecha exacta, pero yo puse como fecha de renacimiento el 29 de noviembre. Entonces, vamos a decir que es el 29 de noviembre de 2019, no es... sí, de 2019, no es efectivamente ese día, pero vamos a decir que fue ese día. Yo me acuesto a dormir como cualquier persona con ansiedad, con el peso en el pecho, pensando que soy una porquería de persona, por no decir otra cosa, que soy un fracaso, que le fallé a todo el mundo, a mis papás, a mí mismo, que en mi futuro no va a ser nada de lo que yo soñé y no voy a cumplir mis sueños y todo se va a ir a la basura. Y así me acuesto a dormir y a la mañana siguiente me levanto y no tengo ni el más mínimo rastro de ansiedad. Mm, Cero, nada. Pero a pesar de que el medicamento me ayudaba, yo aún tenía ese peso en el pecho, aún tenía las preocupaciones, el rum mental, cero. Lo único que tenía en la cabeza era un pensamiento como una oración, una frase, que era, textualmente no sé si me va a salir, pero era, usted no controla nada, tenga paz, ya mi hijo lo salvó. mm, Eso era todo. El conflicto, y ahí es donde yo digo que cuando la gente me dice que yo soy cristiano porque fue lo que me enseñaron y no sé qué, yo no quería ser cristiano. O sea, yo no estaba buscando ya a Cristo. O sea, yo no estaba buscando a Dios, ya Dios no me había solucionado, ya yo lo había cancelado como opción, ya yo estaba en el yoga. Me faltaban 2 pasos para Buda. O sea, no estaba a nada. Y el asunto de mi conversión es inmediata. Entonces, yo tengo un cambio de switch. Hay gente que, lo hemos visto en Serpiente, que hay gente que tiene un proceso en donde el espíritu va trabajando en ellos. Y de hecho hablamos de este asunto de la ansiedad hace poco. Hay otra que habla del contenido, Sandra, de Bim Bamboo, que ella ha sido un proceso de 7 años, en ujú, donde publicó un video hace poco, que fue por el que la conocí, en donde dice, yo hoy puedo decirles a ustedes que no tengo ansiedad, que no ocupo el medicamento, pero fue un proceso de años. A ujú, mí no, fue una noche. ujú, Y ese pensamiento, en el momento en el que yo lo tengo, yo digo, no tiene sentido lo que estoy pensando. O sea, yo ni siquiera estoy con las manos en alto glorificando a Dios. Yo estoy diciendo, esto no tiene lógica. ¿Yo por qué estoy pensando esto? O sea, yo ya busqué a Dios, ya oré, bueno, ya recé, ya hice rosarios, ya fui a misa y no me solucionó. ¿Por qué yo estoy ahora adjudicándole esto a Dios? O sea, ¿por qué sé que no tengo ansiedad y por qué sé que fue Él? ujú. Mi mejor amiga es evangélica de toda su vida. Ella me habló del evangelio durante 3 años antes de mi conversión. Y eso ocurre cuando yo estoy en otra empresa ya. Yo ya había salido del call center y había entrado a otra, a la que me había llevado un amigo. Perdón, Sí, en otra empresa y seguías teniendo ansiedad entonces. claro, claro, porque el asunto ya no era solamente la raíz de... Y ya estaba aplicando mi título, Ok. pero es que ya yo era consciente de que mi vocación era otra y no Mm, conseguía trabajo en mi vocación. ok. Entonces, eso se junta. O sea, al final, el hombre va a ser infeliz mientras esté lejos de Dios, permanentemente. Y en mi caso, era demasiada infelicidad. Porque encima todo lo que yo soñaba, lo que yo creía que tenía que estar haciendo, porque yo era muy bueno para lo que quería hacer, no lo estaba haciendo. Mm, Entonces llego a esta otra empresa y es igual, se mantiene igual. mm. De hecho, yo hablo con la encargada de recursos humanos, que además es la site manager de la empresa, cristiana, gloria a Dios. Entonces ella me entendió y me ayudó montones también en ese asunto. Y simplemente fue un cambio de un día para otro. Y ese cambio es el que no me permite a mí decirle a la gente cómo manejé yo la ansiedad. Yo no la manejé. O Mm, sea, yo nunca tuve que convivir con la ansiedad siendo cristiano. O sea, conozco de casos de cristianos que, por ejemplo, sufren de depresión, pero no es mi caso. O sea, yo ya no tengo ansiedad, nada, cero. Y no es como que yo no he conseguido el trabajo que quería, no lo he conseguido. De hecho, trabajé cuando era voluntario con un amigo y él consiguió ese trabajo, mm, yo no. A pesar de que, humanamente hablando, a lo Pablo, yo estaba más preparado que él, pero él tenía que llevarse ese puesto y yo lo veía en retrospectiva, o sea, lo veo hoy en retrospectiva y pienso,
gloria a Dios porque no me lo dio, porque yo no podría estar, por ejemplo, aquí hoy. Mm. O sea, el trabajo merita una presencia, una presencialidad, digamos, y ciertos compromisos que no me permitirían con tanta facilidad, Serpiente, el grupo, el estudio bíblico, estar aquí. Obviamente es Dios el que lleva el control. Eclesiastés habla de una eternidad que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Va a ser imposible usted estar siempre en un espacio en donde usted esté completamente feliz, ¿verdad? Ujú, Porque siempre va a salir algo. O sea, ujú. siempre va a haber algo. Usted tiene el trabajo que quiere y entonces después no le están pagando lo que usted esperaba, ¿verdad? O su jefa no es lo que usted creía. Le pagan lo que usted espera y entonces está infeliz porque resulta que no tiene tiempo para gastar lo que, o no sé, o sea, Claro. siempre va a haber algo, Ujú. Siempre eh, le vamos a ver lo malo. y siempre va a haber algo que lo va a quitar a usted esa paz, ¿verdad? En el mundo, la conclusión de la paz es que no hayan guerras. Y de hecho hay gente que se está levantando ahora con lo de Israel y Hamas y, ¿verdad? Pacifistas. Inclusive veía un canal de un israelita hablando con un palestino, ¿verdad? Una entrevista así, los dos, y buenísima. Ujú, Y ambos están persiguiendo la paz, ¿verdad? Y todo. Y sí, eso es un nivel de paz. ujú, Pero digamos, cuando uno ve paz en la Biblia, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti espera, porque en ti ha confiado. ujú. Entonces, paz y confianza en Dios van de la mano. O sea, tener Amén. paz en la Biblia no es usted decir, no tengo problemas, Ujú. sino en cualquiera que sea el problema, tengo confianza en Dios. Entonces, inclusive gente Correcto. en un contexto de guerra pudiera tener paz. Totalmente. Aunque hayan allá otros peleándose y todo, yo tengo paz porque yo confío en Dios. Ujú. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios, pero es fácil decirlo, ¿verdad? En un momento en donde usted realmente no tiene ese nivel de preocupación, ¿verdad? Tal vez, Claro. no sé quién le metió a usted tanta presión, ¿verdad? Con todo lo de su profesión también y todo esto, No, claro. pero qué difícil. Hay Es lo que, que es. hay que entregárselo al Señor. Es lo que ocurrió. Pero eso es lo interesante. Y es lo que es el punto al que quiero ir cuando cuento mi testimonio. Lo que dije antes, o sea, yo no quería ser cristiano. Yo no busqué a Dios, yo buscaba el milagro. Yo buscaba que Él me quitara la ansiedad. Pero para yo poder seguir con mi vida y conseguir mi casa a las afueras, y irme a vivir con mi esposa como un ermitaño en la montaña y no escuchar de nadie nunca más. Y ahora tengo una comisión Mm, que es totalmente contraria a lo que yo quería de irme como un ermitaño a la montaña. Y además veo todas las cosas en las que me fue capacitando durante mi infancia o mi adolescencia para utilizar ahora, y es ver su plan en acción en mi vida, en donde yo digo, es parte de lo que abordé ahora con las doctrinas de la gracia en Serpiente de Bronce. No hay nada en el plan de Dios que no sea bueno. Y por ende, a pesar de que yo puedo decirle a usted al día de hoy que yo sigo sin tener control de mi vida, sigo sin tener certeza de mi futuro, sigo sin tener el trabajo de mis sueños, cada vez estoy más convencido que nunca fue el trabajo de mis sueños, simplemente una cabezonada mía, a pesar de que hasta saqué una maestría en el asunto. Perdón, ¿cuál era? Era educación de personas con discapacidad Ok. cognitiva. Ese era. Ese el- era mi ámbito. ok. De hecho, la Y tener educación es mi maestría en ámbito. eso y Tengo todo. una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Mm, Y de hecho la tesis está activamente en este momento en la Caja Costarricense del Seguro Social para asegurarles la pensión posterior al fallecimiento de sus padres, digamos. mm, Entonces, el trabajo está en activo, ujú, pero es, ya ahora es distinto, o sea, ya no funciona igual. Y es por esa misma claridad de que Dios me ha permitido ver, o sea, vea todo lo que ha ocurrido y vea dónde usted está en este momento. mm, Todo esto es porque este es mi plan y usted va a encontrar contentamiento en eso. Yo a día de hoy le puedo decir, vea, eso, o sea, no tengo ni control, no tengo la seguridad, no tengo la certidumbre, no tengo el trabajo, no tengo la casa que quería en la montaña, no tengo nada de lo que mis sueños decían hasta horas antes de mi conversión, no lo tengo. Y mm, no está ni en planes. Y no tengo ningún problema. No me importa. Porque no es el foco. Ya no lo es. No es lo que me va a mantener feliz, no es en lo que me alegro y no es en alguien me compró a precio de sangre.
Ujú. Así que mi vida ya no tiene ese foco, ya no es vivir para mí. ¿Cómo llegaste a entender la salvación? Creo que mi caso fue bastante sencillo porque como fue una conversión inmediata, o sea, como comprendemos que hay dos tipos de santificación, la momentánea o la situacional, estacionaria, digamos, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que es el cambio, la habitación del Espíritu Santo en mí y luego la santificación progresiva. El hecho de que la habitación del Espíritu Santo en mí fuera inmediata me llevó a vivir muchas cosas de la Biblia. Yo comprendí, como decía antes, que la ansiedad me la había quitado Dios, pero que fue por su hijo. O sea, mi hijo lo salvó. O sea, la gente me pregunta a mí como, en plan, temas teológicos, en plan, Cristo es Dios, y yo no le, o sea, yo a ciencia cierta, 100%, no le puedo decir que sí o que no. Yo creo que sí, pero yo lo que sí sé es que Cristo me quitó a mí, Dios me quitó a mí la ansiedad por su hijo que me salvó, porque eso me lo dijo directamente él. Entonces, y ese mismo día me dio conocimiento bíblico que no tenía sentido que yo tuviera porque yo nunca había leído la Biblia. Nunca. De niño me leía el Nuevo Testamento y me pareció súper extraño. Yo pasaba páginas y yo, qué raro, estos primeros cuatro, se cuenta la misma historia 4 veces y luego hay unas conversaciones como hacía una gente, no entiendo nada porque me habían regalado el Nuevo Testamento para niños, entonces yo iba leyendo, no tenía Ujú. ningún sentido, llegué como a Tesalonicenses y ahí lo dejé porque no estaba entendiendo. Y eso fue todo mi contacto con la Biblia directamente. Y de pronto yo tenía el entendimiento de que no solo ya no tenía ansiedad, sino que yo ahora tenía sed de palabra, quería conocer más de Cristo, de Dios, y sabía que Él tenía un punto central en mi vida. Y eso no tenía ningún sentido. Nunca había sido así, yo no quería que fuera así. Y porque es así. Y ese es el punto en donde entonces mi mejor amiga me lleva con su pastor y comienza ese proceso. Entonces el entendimiento de la salvación ha sido primero por el hecho de cómo ocurrió y luego a través de ver en la palabra lo que me fue ocurriendo. Por eso mismo abordé el asunto de las doctrinas de la gracia. O sea, a pesar de que yo no sé, porque no sé qué es lo que dice Calvino en la totalidad de su teología, las doctrinas de la gracia las compartí no desde lo que dice Calvino, sino desde la idea central eh, y respaldados por textos bíblicos y con mi testimonio, acompañados de mi testimonio, porque yo viví cada una de las doctrinas de la gracia. O sea, yo viví la depravación total del hombre, en donde a mí no me interesaba Dios para nada. Yo fui catequista, era buen católico, hice los sacramentos y todo para verme bien socialmente, no por mí, Ujú. no por él, no por nada que tuviera que ver con su gloria. Ujú. Todas estas situaciones, yo no le pude decir que no. O sea, mi conflicto era, yo no estaba buscando esto, pero aquí está y lo tengo. ¿Pero por qué? O sea, yo no quería zafarme, yo quería entenderlo, Ujú. porque no le podemos decir que no a Dios. Ujú. Y la preservación de los santos, de los elegidos, también fue algo que hasta después entendí, bueno, entendí no, me dijeron que había gente que creía que la salvación se perdía. Pues yo dije, ¿cómo se pierde esto? ¿Cómo lo pierdo? O sea, yo me lo contaron, me llegó el primer negacionista de la salvación imperdible como a los 2 años de ser cristiano y boquiabierto. O sea, no te estoy entendiendo. O sea, en plan, yo puedo dejar de estar en Dios. O sea, ¿y por qué? No, por su pecado, porque usted puede pecar, contristar al Espíritu Santo al punto de perderlo. Yo, si usted supiera, hermanito mío, las cosas que yo he hecho, el pecado constante en el que yo he vivido 22 años de mi vida, que hoy a los 24 obviamente lo detesto con mi corazón, pero no es sencillo quitármelo de encima. Yo estaría perdidísimo. Y yo le doy gloria a Dios todos los días Ujú. por tenerme vivo, por todo. O sea, yo no sé usted, pero yo no puedo perder eso porque ya lo hubiera perdido si fuera por eso. Y puntualmente con el tema del pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y estoy llevando un curso muy bonito en la iglesia Mm, de que el tema es mortificar el pecado. Porque es una realidad que usted, como ser humano, siempre va a estar pecando. claro. Sea, usted no va a vivir en pecado, usted no va a pecar deliberadamente o sabiendo usted, por ejemplo, que Dios vive en usted, Ujú, usted no debería
de estar pecando y lo que él dice, digamos, de contristar el espíritu es eso, justamente pecar por, y haciendo al espíritu, digamos, entristeciéndolo o Ujú, si usted está a la par de Dios, ¿verdad? Con él, aquí en el podcast tengo 4 sillas. Si en esta silla de la par mía está Dios sentado, es muy probable que yo tenga una conversación, ¿verdad? No sé, si estoy aquí con el presidente del país, ujú, ¿verdad? La conversación mía y uno, ¿verdad? Hasta se pone saco, ¿verdad? Y tiene ahí toda la diplomacia, ¿verdad? Se agarra ujú. las manos así, cafecito, no sé, levanta el dedo, lo que sea. Claro. Pero si uno está haciendo un contexto con alguien importante, Ujú. la forma de comportarse es una. Eso. Y cuando usted está solo, sin esa persona, va y hasta habla mal del presidente, ¿verdad? Y ahí se queja en redes sociales. No sé, pero Claro. tenemos a Dios mismo, una figura más importante que ese presidente, viviendo en nosotros. Amén. El Espíritu viene a vivir en usted. Entonces, Ujú, ¿cómo sería la vida de un cristiano? Entendiendo en cada segundo de su vida, inclusive en los momentos en los que está solo, en los momentos en que está haciendo una llamada para quejarse al call center, ¿verdad? hacerle un O, desmadre a ese muchacho ajá, ahí, mira. y que quiere gritarle, o cuando está manejando en el carro, Dios está con nosotros viviendo. Entonces, el Ujú, no contristar al Espíritu es vivir entendiendo eso, ¿verdad? claro. Y no pecar. Pero no quiere decir que usted como cristiano nunca va a pecar, porque lo que no quiero hacer eso hago, decía Pablo, ¿verdad? Correcto. Siempre va a haber pecado en su vida. Ujú, Puede que, digamos, ahorita usted, Alonso, ya no tiene el tema de la ansiedad ujú, tan presente, porque resulta que Dios le sanó eso, ujú. pero vendrá otra área en su vida en la cual usted va a tener que mortificar ese pecado y hacerlo morir diariamente, porque es mentira que ya uno a partir de que es salvo es perfecto. Eso es, o sea, dice, eh, Primera de Juan ujú, dice, el que diga que no peca miente ok, y ahí llama a está. Dios mentiroso. Ajá, ahí Correcto. está. Y también dice que hasta que usted se muera es el momento en el que usted va a tener un cuerpo glorificado. Ujú, Y hasta ese momento es donde ya realmente no vamos a tener pecado, pero ujú. de ahí, ahorita, ahorita sí pasa. Entonces, si fuera por pecado, sería por obras. Correcto. Y si fuera por obras, me hubiera durado exactamente minuto y medio Ajá, eso. literalmente, sí, porque uno, y usted llega y se mete en una burbuja, se encierra y usted dice, bueno, voy a hacer aquí un ejercicio y ahí, ¿verdad? Y agarra posición Sí, de de yoga, vuelta. de Buda y todo, pero usted agarra y dice, bueno, ya no estoy pecando, estoy aquí, y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vaya inmediatamente y va a ver qué bien hace, porque ya otra vez no, no sé si me va a entender, Claro, claro. es imposible, solo Jesús fue el que tuvo Esa ¿verdad? perfección. Esa Es perfección. el único. Y el asunto del pecado, yo creo que si los chiquillos de Serpiente de Bronce me están viendo, ellos saben que yo soy el policía del buen vocabulario. O sea, si yo creo que hay algo que el cristiano debe tener claro es que debe hablar de manera correcta, porque la forma en la que usted se expresa va a impactar a las personas. Ujú, Sobre todo en el caso mío es algo relevantísimo porque estamos aquí, ujú, ¿verdad? Pero ellos mismos se están preparando, o sea, los espacios de estudio bíblico, eclesiales, pastorales, como quiera llamarlo, cualquier espacio de ese estilo, son para prepararse porque usted tiene una gran comisión. No su pastor, no su líder de nada, no su familia, los adultos grandes de su familia, todos tienen la gran comisión de llevar el evangelio hasta los confines del mundo. Todos. Entonces, usted está en los espacios de alimentación, como las iglesias, en donde nos soportamos, nos edificamos entre nosotros, porque hay una misión que ir a hacer. Y el asunto del pecado, que es a lo que quería aterrizar, el cristiano no vive pecando desde la perspectiva que no disfruta del pecado. El cristiano falla y cae y sufre cuando peca. Es totalmente otra cosa. Lo hablábamos, de hecho, ayer en Serpiente. La diferencia es que si yo pienso en hacer el pecado, lo hago y al final me quedo igual, revise ese corazón. ujú, Revise eso porque ahí eso es un conflicto. Yo creo que todos tenemos un pecado recurrente, todos, que si no es, eh, por citar algunos, si no es envidias, si no son celos, si no es pornografía, si no es eh, miles de miles, que al final podemos llegar a que todos tenemos orgullo,
El pecado recurrente, si a usted no le causa dolor, lo mismo. Cuidado con ese corazón porque ahí no hay trabajo. Y cuando usted cae en ese pecado recurrente, yo creo que todos podemos pensar en el pecado recurrente en el que, o en un pecado X, Sí, con el que la gente más lucha o exacto, el que esa tiene lucha más. constante, Sí. que ese pecado que nos hace decir, yo en serio soy cristiano, o sea, de Ujú, que nos hace dudar, cuando usted cae en ese pecado, usted no quiere entrar en oración inmediatamente. Si usted es de esas personas que no quiere entrar en oración inmediatamente porque sabe lo que acaba de hacer y usted dice, qué vergüenza, ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Lo mejor sería entrar en oración inmediatamente? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted más débil es y en ese momento en que perdió, falló, es cuando más tiene que entender que Dios no lo está viendo así. ujú, Dios está así. ujú, Vuelva aquí. Entonces, yo creo que eso es de las mayores claridades que un cristiano tiene que tener. Su pecado ya no es usted ya no es esclavo del pecado. O sea, el pecado es algo que ocurre, es un hábito que a usted le quedó porque en su carne está, pero eso no tiene ni poder sobre usted. Usted no se va a ir al infierno por su pecado. Usted no funciona de esa manera ya. Cristo lo compró usted con su sangre y esa sangre es perfecta. ujú, Obviamente no es un permiso para pecar en lo que usted quiera, ni mucho menos. El cristiano maduro sabe eso. Pero esa claridad de el pecado ya no tiene poder, lo lleva a usted a algo que Fabián Liendo dice en una prédica que recomiendo muchísimo, que se llama Jesús el líder a imitar, en donde dice, en el Antiguo Testamento Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Pero eso fue antiguo pacto. ujú, Nuevo pacto es, muérase. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ujú, Y todo lo que vivo lo vivo en la fe de mi Señor. Usted no vive ya. El que vive es Cristo. Usted muérase. Por eso es que cuando usted pide fuerza o pide, no sé, paciencia, lo que ocurre no es que usted recibe fuerza o paciencia. Recibe una situación complicada en donde tiene que ejercerla. ujú, Y la gente dice, no, es que yo, eso es el momento en donde tengo que mejorar o crecer. No, Dios hizo una criatura nueva. Y como Dios hizo una criatura nueva, usted lo que tiene que hacer es morirse y dejar que sea el Espíritu Santo el que actúe. Eso es lo que está intentando con esa situación, que usted se muera ujú, y deje de intentar hacer nada. Nadie renovó a Alonso en su ansiedad. Alonso se murió con su ansiedad y todo. Y ahora vive Cristo. ujú. Esa es la diferencia. Algo interesante es que hay que someter a Dios absolutamente todos los pecados, porque si no también hay una actitud incorrecta. Ujú. Entonces, no es solo someter el resto de pecados excepto ese, ¿verdad? Que Claro. ese pecado que usted mencionaba ahora que la gente tiene, Ujú. sino hay que querer estar dispuesto a renunciar a cualquier pecado, Total. ¿verdad? No encontramos gozo en el pecado. Ujú, El proceso del cristiano, la maduración del cristiano, la santificación progresiva del cristiano se ve principalmente en los frutos, ujú. Gálatas 5, 22, 23. No me lo sé, ojalá poder decirlos. ¿Usted se lo sabe? Sí, Dígalos. el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Gracias. Ujú, Correcto. sí, Los frutos del Espíritu son la ujú, principal evidencia. Pero el hecho de que usted cada vez menos encuentra gozo en el pecado en el que antes encontraba placer ujú, es, tiene ujú, esa misma relevancia. El hecho de que usted vaya a ese pecado y diga, "Ah, esto ya no". ujú, Y yo lo pongo de ejemplo siempre que es, yo recién convertido en mi pecado recurrente, lo hacía y sentía culpa. ujú, Lo hacía y sentía culpa. Lo hacía y sentía culpa. Obviamente volvía a Dios. Es decir, yo no quiero seguir en esto. Posteriormente, pasado el tiempo, cuando lo estaba haciendo, sentía culpa. Y llegaba al punto en el que inclusive frenaba. ujú, Y luego, a día de hoy, ujú, antes de hacerlo, cuando simplemente me viene el pensamiento asqueroso que detesto de hacerlo, de una vez ese peso aquí de "Ah, no quiero hacer eso". ujú, Y ese es el proceso del Espíritu Santo de llevarlo a usted a, ¿para qué vamos a hacer esto? O sea, no tiene sentido porque usted no se quiere revolcar en el lodo como el cerdo. ujú, Ya eso no es el área suya. Usted no es de ahí. Y esa claridad es esa paz de comprender que mi pecado no me define, ujú, la que es mi prioridad cuando hablo del Evangelio. O sea,
obviamente llevar a Cristo es el centro, pero es que confiar en Cristo es entender que ahora le pertenezco a Él y no al pecado, Mm. porque el pecado es lo único que se queda aquí, que me puede hacer creer que tiene más poder que Cristo. Hay dos versículos que yo tengo de estandarte, ¿verdad? Con el pecado. El primero es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, Ujú, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Ese versículo, o sea, llega el momento donde hay algo que usted dice, yo no puedo bueno, sí se tiene que poder porque Dios lo está ujú, permitiendo. Y a título personal, me ha pasado que han habido momentos donde yo creía que Dios me iba a tentar con algo y resulta que no pasó nada o hubo una circunstancia que me hizo no poder estar en ese momento. Y yo digo, bueno, de fijo Dios sabía que si yo hacía eso iba a caer, entonces ni siquiera me lo permitió. ujú. Porque, Puedo hacer una salvedad ajá, rápida. No sé si lo dijo por error, pero dijo, Dios me iba a tentar o me tentó. Dios no tienta a ok, nadie. sí, sí, tenés Sí, toda la razón. Tal vez lo decía desde la prueba, porque Dios claro, claro. sí prueba, Y lo ¿verdad? deja, claro. Ajá, Él permite. Ujú, Y vemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Y donde se presenta, bueno, eso es un texto que le explota a uno la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, para no perder la línea. Y el sí. segundo estandarte, Ujú, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de ujú. amor y de dominio propio. Correcto. O sea, el hecho que el Espíritu Santo vive en uno y que Dios le dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, Jesús estando con nosotros nos da esa potestad y ese dominio propio Ujú, ante el pecado, ¿verdad? claro. O sea, lo decía Fabián Liendo, lo voy a citar como lo decía. La, el cristiano habitado por el Espíritu Santo que pide fuerzas, lo que hace es perder el tiempo. Ujú, Nosotros ya recibimos toda bendición en Cristo. Nosotros no pedimos eh, paz, fe, templanza, dominio propio, humildad. ujú. Ya están. O sea, ya tenemos al Espíritu que nos capacita para ir en eso. Entonces, es, es totalmente verdad. Ujú. No tengo nada más que agregar. Ey, dijiste las doctrinas de la gracia. Doctrina de la Hay gracia. una interesante, la depravación total. Claro. Lo mencionaste ahora. Ujú. ¿Cómo ves esa depravación total vos? Yo creo que obviamente lo puedo hablar solamente desde mi testimonio, Ujú, cuando queremos aterrizarlo a un hecho, ujú, ¿verdad? Físico. La depravación total del hombre es Romanos 3:10. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Nadie busca a Dios, nadie hizo el bien. O ujú, sea, nadie es nadie. Entonces, la depravación total del hombre es el hecho de que somos esclavos del pecado desde que entró el pecado al mundo a través de Adán y Eva. ujú, Y, y eso es lo que no permite que el hombre sea el que busque a Dios, sino que es Dios el que tiene que venir a llamarnos. Eso ujú, es parte de su soberanía. ujú, Entonces, la depravación total del hombre, yo lo veo en mi vida porque eso fue, viví 22 años en lo que yo quería, ujú, trabajando en mis sueños, en lo que yo tenía, en mi estructura de vida, ujú. y me topé de frente contra el muro de la vida real en donde usted no va a hacer las cosas a los 20 años. Ujú. Uy, a los 20 años. Que No, se le sale se me salió el gallo. Está Eh, cambiando de voz. es que la pubertad, muchachos. No, eso no ocurre. Mm, Entonces, la, la depravación total del hombre es esa claridad o ese hecho de que el hombre nunca va a buscar a Dios, sino es Dios el que lo capacita para verlo. Por eso yo siempre digo, yo no acepté a Cristo. ujú, O sea, yo no hice nada. A mí me rescataron, me salvaron, me compraron, me llamaron, me santificaron. A mí, el domingo me bautizaron, ni me bautizo yo. O ujú, sea, yo no hago nada. ujú, Y eso es muy importante, tener la claridad de eso, porque si yo digo que yo hice, tengo algo de qué gloriarme. ujú, Y desde esa perspectiva es que veo la depravación total del hombre. Y ujú. yo lo vi en mí. O sea, nunca viví para la gloria de Dios antes de que Él me llamara y me dijera, ok, ahora usted es mío. Y yo solamente pude decir, sí, Señor. Sí, ahí es muy, muy interesante todo el montón de pensamientos que hay alrededor, ¿verdad? Porque este, el hombre no puede buscar a Dios. Entonces, o naturalmente al hombre no le va a nacer buscar a Dios, Ujú, porque es inherentemente malo.
Ya, Correcto. esta frase que acabo de decir ya hay un montón de gente, Ahí ¿verdad? ya se Ahí fueron. ya, De los tres que ¿verdad? habían en Twitch, ya nos queda Ya uno. pasa, Correcto. ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que alguien le entregue la vida a Dios? Tiene que Dios buscarlo. Y ahora viene entonces un reto muy fuerte para la iglesia, porque ¿cuál es la forma en que Dios busca al hombre hoy en día? A Ujú. través de la locura de la predicación, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo oirán si no fueren enviados? Correcto. Si no hay nadie que les predique. Correcto. Entonces, vea la actitud tan fuerte, Alonso, que tenemos que tener como cristianos de ir a otros. Ayer estaba siguiendo una muchacha que se para en un bus en Bogotá, no, en Barranquilla era, en Colombia. Ok. Y se levanta en el bus y dice, "Vea, yo siempre aquí se para gente y le pide a ustedes plata. Yo hoy quiero darles algo, más bien." Y pum, tira el plan de salvación y le cuenta a la gente, hey, Dios quiere que usted le entregue su vida a Él. Ujú. Dios vino y envió a Jesús, a su Hijo, y Él murió, dio todo en la cruz para que usted y yo tengamos salvación, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahí Claro. es como Dios lo busca, pero entonces el reto hoy en día está en la iglesia Claro. de llevar la salvación a todo el mundo. Y viene entonces el montón de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, la gracia irresistible. Ujú. Ese es otro puntazo, ¿verdad? Porque Claro. entonces, cuando llega ese momento y Dios se presenta a alguien, hay quienes tienen o consideran que va a ser imposible que la persona diga que no. O cuando el llamado realmente viene de Dios, o cuando esa persona es un escogido, Ujú. entonces no hay forma de que esa persona diga que no. Claro. Es que el asunto es ese. Hola. Yo recibí, tienen un schnauzer muy bonito. Yo, Ella quiere salir en la ella, cámara, Suri. no sube, esto así. No, no, es de Em, Instagram. el asunto de la gracia irresistible es que si creemos que hay una expiación limitada, o sea, que no todo el mundo va a ser salvo, que nosotros le contamos el evangelio al mundo y Dios va a utilizar el trabajo, si no me equivoco, la frase es me sale Suger Michelin, pero no es. No, no, tire la frase, no importa de qué. Sí, la frase, no, es de Lutero. Ok. Nosotros llevamos el evangelio al oído y Dios lo lleva del oído al corazón. O sea, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Nosotros no sabemos quiénes los que Dios va a llamar. O sea, Ujú, mi mejor amiga estuvo 3 años hablándome a mí del Evangelio. Yo hubiera durado 3 meses hablándome a mí del Evangelio. Yo le ponía atención porque me interesaba comprender un poquito culturalmente pues todo el asunto y entender un poco más de lo que ella hablaba y demás, pero a mí en la iglesia católica me enseñaron que los evangélicos son unos charlatanes. ujú. Entonces yo no tengo por qué ponerle atención a los evangélicos, son unos charlatanes, ellos no saben. Católico ignorante, futuro protestante, imagínese. O sea, esa es la descripción que tenemos Nunca he de, escuchado esa frase. esa frase me la recetan ahora y yo digo, wow, eso es así. La bola hizo y me Ujú, dio en toda la frente porque yo la utilizaba cuando era católico, ujú, cuando era bien ignorante, porque tampoco tenía Biblia para nada. Entonces, el asunto es, la gracia irresistible es lo que le pasó a Pablo. Usted lo mencionó. Pablo de camino a Damasco, un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, perseguidor fuerte de la iglesia, bueno, de los cristianos primitivos. eh, Uno de los hombres que dijo, mátenlo a Esteban, se le aparece el Señor y dijo, mi Señor eres tú. ujú, No dijo, no quiero, no dijo, bueno, yo lo acepto, no dijo, eh, dijo, sí, Señor. Y es lo mismo que dije yo. O sea, yo no tuve la oportunidad de decirle que no, desde la perspectiva, pero a mí nadie me obligó, porque ujú, no es una obligación. O ujú, sea, si fuera una obligación no sería amor, ujú, es la idea general, pero el asunto es justo ese. O sea, a mí me colman de amor y me dicen, es que esto es lo que es el amor. Y es lo que usted comprende por lo menos es lo que pasa en lo que pasó en mi conversión al ser momentánea. Entonces, no, yo no digo, el asunto sería muy complicado si alguien pudiera decir, que Dios me llamó a mí y yo le dije que no. O sea, ¿bajo qué criterio entonces creo yo en un Dios soberano al cual alguien que él llamó le dijo que no?
Mm. Nosotros no somos Dios y nosotros no llevamos el evangelio al corazón de la persona, nosotros no la convertimos. Lo que pasó en mi caso es que Dios me capacita con su Espíritu Santo y luego entonces me da el mensaje. Sí, la tarea de la iglesia hoy en día es predicar, no Es predicar. convertir, ¿verdad? Que eso Amén. es, hay que tenerlo presente. Porque realmente la conversión eh, viene por ese llamamiento, o sea, viene por Dios, Ujú, pero yo, en lo personal, sí considero que hay una decisión que la persona tiene que tener ahí en esa, ujú, hacia Dios en ese momento le da la capacidad a usted de poder decirle que sí, ¿verdad? Que eso es como lo que no pasa, pero sí hay muchos que deciden volverle la cara, ¿verdad? Y podemos ver personas que, digamos, uno diría, bueno, no, es que si se me pareciera Cristo mismo, bueno, había una multitud, 5.000 personas fueron con pancito hecho por Jesús, ¿verdad? Usted me trajo ujú. ahora un pancito de su esposa, ahora lo voy a probar, un quequito de banano, muchas gracias. Ahí no, no la conozco, pero sí. Gracias, amor. Sí, sí, ahí está. Pero un pancito de Cristo, directo, y al día siguiente se vuelve Jesús y le dice a toda esa multitud, vea, si ustedes vienen a mí, no van a tener hambre. Ujú, Y un montón de gente dio la vuelta y le dio la espalda. claro. Y uno diría, bueno, pero fue Jesús mismo, Ujú, ¿verdad? O sea, ¿qué más capacidad de usted creer después de haber visto o sea, Dios les dio el chance ahí en ese momento y ujú, aún así la gente dijo que no. Entonces y bueno, está el caso de Judas y hay un montón de personas en la Biblia claro. que han dado la vuelta. Y digamos, cuando usted piensa en gracia irresistible, Ujú, entonces quiere decir que también viene una selección directa de Dios hacia quienes, claro. ¿verdad? Y digamos, históricamente, eh, eso fue lo que llevó a Arminio a tirar toda su sed de todo lo que conocemos como arminianismo, ¿verdad? De toda la Ujú, gente que más bien se fue al otro extremo y dice que la salvación se pierde. Pero ¿qué fue lo que pasó? Voy a hablar historia, ¿verdad? Nada más. ok. Llegó Lutero y tiró toda esta línea. Entonces, como hay personas o sea, todo el mundo es inherentemente malo y viene y entonces hay una gracia irresistible y Dios va a escoger a cierta gente, ok, excelente, Sí, bueno, pero los discípulos empezaron a ver otra parte y era que entonces Dios iba a predestinar unos a salvación y a predestinar otros a condenación. claro. Y cuando ya se pensaba en predestinar otros a condenación, Ujú. entonces había un conflicto que Arminio le rasgó las vestiduras, diría uno, ¿verdad? Y es el hecho que entonces Dios tuvo que haber creado el mal Ujú, para poder predestinar a algunos a condenación. ujú. Sí, Y, se llama doble predestinación. La ajá, conocí ayer. ajá, Me enteré ayer porque alguien en el estudio bíblico preguntó que si creíamos en la doble predestinación ujú, y mi respuesta fue, no sé qué es, ajá, ajá, asumo ok, que no. sí, Y me lo contaron, ¿qué es sí, eso? O sea, sí que si Dios decide quién se salva, también decide quién no se salva, por ende, Él lleva a pecado a la gente. Y la Biblia dice que no lo hace. sí, Entonces, hay algo, sí, ¿verdad? Choca ujú, ahí. Y no, claro, no. Y sí, ejemplos hay. ujú, Cristo, el joven rico, él le dice, pues venda todo y sígame. Y ajá, él se da la vuelta y se va, sí, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que no. ujú, El asunto de la gracia irresistible es, por eso ponía el ejemplo de Pablo. O sea, hay una diferencia en ese momento, porque, por ejemplo, en The Chosen pasa con Nicodemo. no he visto The Chosen, No la he visto. no, En la serie de Chosen, Cristo le dice a Nicodemo que lo siga. Uy, sorry por el ras. el- Spoiler. ajá, ok, Se ok. comieron el spoiler. Perdón. Que bueno, el spoiler está en la Biblia, entonces no debería Sí. ser tan spoiler, No, ojalá no, que todos pero lo vieron. yo no sé si en la Biblia, yo lo busqué, no recuerdo si Jesús le dice a Nicodemo que lo sigue y Nicodemo se niega, pero el asunto es que eso es también base para pensar que la gracia sí es resistible. Pero el punto es, si la gracia fuera resistible, tendría que haber alguien con la capacidad de decir, yo recibí la oportunidad de parte de Dios y la rechacé. Mm. Y se podría gloriar en eso. Eso es como lo principal que yo digo, aparte de mi... Pero se puede gloriar, pero no tiene salvación. O sea, gloríese en Pero, la tierra, pero, pero en el feo. el asunto es que eso desvirtúa la gracia irresistible, ¿verdad? Ujú, Entonces, el conflicto de la doble predestinación es que de hecho, leí Romanos 9,
eh, Sí, 14:25. ese es el pasaje. Ese es el pasaje de la gracia irresistible, Mm, que es, no, Dios endurece el corazón de Faraón, y entonces a los que quiere, él llama y a los que quiere endurece. Entonces Dios los lleva a pecar y el texto dice, entonces podemos decir que Dios no es justo con ellos. No, usted no puede decir eso porque la vasija no tiene el derecho de decirle al alfarero que haga la vasija para la basura y la vasija para las flores. O sea, usted no es quien para poner en tela de duda lo que Dios hace. mm, Ahora, ¿Dios nos lleva a pecar? No, porque Dios no es el creador del pecado. Dios no nos lleva a pecar en ningún momento. O sea, Dios quiere que todo el mundo se salve. Eso mm, también es bíblico. El asunto es que Él tiene o sea, hay dos líneas por donde alguien puede ir. O puede ir por justicia e ira, o justicia y misericordia, mm, o justicia e ira, porque yo, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo visto este podcast, habiendo escuchado a Joshua en seguidores, a Serpiente de Bronce, habiendo leído, habiendo estado en la iglesia, habiendo escuchado a mis padres, todo el mundo que en algún momento me contó el Evangelio, yo, no, mm, esa es su naturaleza, mm, porque usted está en una depravación total. Entonces, usted se queda en su naturaleza y es lo que hay. Y luego entonces recibe justicia, que es castigo. O mm, sea, Dios no tiene el deber de salvar a nadie. Dios tiene el deber de emitir justicia, porque Él es un Dios mm, santo y perfectamente justo. Pero en su perfecto amor y misericordia, decide entonces, a pesar de que nos vamos a ir todos al infierno, envía a Cristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 es parte también de esa misma idea. O sea, porque tanto amó Dios al mundo y la gente dice, no, pero entonces hay salvación para todos. Entonces no tendría que haber infierno. mm, Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, hay una condicional. mm, Entonces ese es el asunto de la gracia irresistible. No, o recibimos justicia, ira, o justicia porque Cristo paga por nuestros pecados, y entonces misericordia. eh, yo considero que la gracia irresistible es real por el hecho de que, de mi testimonio. O sea, mm, yo no le puedo decir por nadie más, mm, porque no tengo certeza del corazón de absolutamente nadie más, mm, solo el mío. Y yo le puedo decir que yo no tuve la oportunidad de decirle a Dios que no, porque no, al igual que Pablo, se me apareció un día y yo solamente dije, Señor, sí. mm. Y hasta ahí. Y tal vez habría como que verlo en la práctica y también verlo como con diferentes casos, porque de repente en el caso tuyo, más bien Dios vino a traer una restauración lindísima, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con alguien que, por ejemplo, está literalmente, o sea, el diablo puede ponerle la situación de color de rosas a alguien en el mundo, Ah, claro. alguien con todo el dinero, Ujú. que más bien creer en Dios implicaría hacerlo del rico, de vender todo lo que tiene, ya esa persona es muy probable que llegue Dios y más bien quiera rechazarlo, no sé si me voy a entender, No, ¿verdad? totalmente, claro. Entonces, sí, entiendo desde su práctica, Ujú. está interesante y eso es bonito que podemos hablar de estos temas desde una óptica Cristiano. cristiana, en un ambiente, digamos, controlado, donde nadie se va a poner a pelear ni nada, De Dios. porque en la Biblia es tan cierta la predestinación como, como tan cierto la elección y vemos ejemplo tras ejemplo de personas que tomaron buenas decisiones y tomaron malas decisiones, Ujú. ¿verdad? Y trasladar eso a la salvación hay que analizarlo muy bien. Entonces, yo quisiera, ¿verdad? Eventualmente ver si se lograra hacer no sé, uno de esos concilios que han habido históricamente para decidir cosas, ¿verdad? Claro. Y traer a todas las personas y llegar a ser un consenso entre la gracia y la elección humana, ¿verdad? Ujú. Porque es un tema que está latente, que divide a la iglesia. Hay líneas muy delgadas porque entonces pondríamos en Dios un montón de cualidades que de repente no son ni siquiera el carácter de Él. Ujú. Entonces, siempre hay como que, ¿verdad? Es un tema que sigue estando en el debate de muchos, ¿verdad? Ujú. Yo en lo personal, la gracia irresistible en la práctica la veo como muy complicada, ¿verdad? Por ese tema y me llevaría a pensar que Dios ha hecho el mal y que Dios
¿verdad? Entonces hay como muchos conflictos, ¿verdad? Ahí Ujú. hay muchas preguntas para todo lado, entonces sale por allá, y entonces Dios conoce el número de la cantidad de personas que va a ser salvo, y si dicen que no, entonces no es omnipotente, y, ¿verdad? No, no, Hay pero un sí, montón sí. no es omnisciente, ¿verdad? Y hay Ujú. un montón de líneas y de pensamientos que hay alrededor Sí, de sí, que los todas, mencionó aquí sí, Rigoberto también, que, o sí, sea, sí, no, no, o sea, ahí sí, se puede ir, eso se puede ir muy lejos, sí, pero el asunto de, sí, por eso, o sea, sí, no, totalmente, o sea, mm, yo lo abordo porque yo lo viví, mm, de hecho en Serpiente tuvimos un conflicto en algún momento porque, por ese pensamiento de yo tengo la capacidad de aceptar a Cristo, mm, y como le digo, o sea, yo no sé cómo yo tendría la capacidad de aceptar a Cristo, porque si siendo yo, inherentemente malo, claro, sí, ujú, ¿cómo lo elijo? ujú, Entonces, o sea, ujú, ¿cómo le digo que sí, si soy ujú, inherentemente malo? Me sí. tienen que capacitar. Para mí, así, mi conclusión es que la capacidad mía es de decirle que no, Claro, o sea, yo estoy pero permanentemente listo para decirle que no. exacto, Claro. exacto, Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? O sea, ujú, ahí es donde tiene que haber una intervención del Espíritu Santo o claro, no sí, hay conversión. sí, sí, No correctamente. existe. Entonces, la gracia irresistible, si lo aterrizamos como un poco más así, la gracia irresistible solamente es irresistible si el Espíritu Santo me capacita. O sea, no puede no haber capacitación de Dios mismo a través de su espíritu para que yo le diga que sí. Ujú, O sea, tengo que ya estar capacitado para decirle que sí, porque yo no le voy a decir que sí. O sea, si usted me quita a mí el Espíritu Santo en este momento, yo le digo que no. Y es algo que también abordé en algún momento. O sea, si fuera por mí, le hubiera dado la espalda, pero al momento, ujú. y lo decía, o sea, yo podría hacer un libro y forrarme en plata. Si me curé de la ansiedad de la noche a la mañana, me podría inventar un método increíble a lo estafa piramidal y listo, y me forro. O sea, Ujú, no, pero no fui yo. ujú, Entonces, ese es el asunto. Tuvimos este conflicto y al final nos encaramos una persona que tenía mucho conocimiento bíblico, 20 años de conocimiento bíblico, y yo, tenía 3 o menos, porque encima, o sea, al momento de hoy, perdón, a día de hoy yo no me he terminado de leer toda la Biblia, por ejemplo. ujú. Entonces, eh, no, no tenía yo el conocimiento y obviamente en ese momento también ahí fue donde salió a brillar mucho más mi orgullo porque yo dije, ok, aquí se me cayó la autoridad en Serpiente de Bronce porque ella tiene más autoridad que yo porque tiene más conocimiento. Y se seccionó. A la semana siguiente ella dijo, no, o sea, tiene razón. Entonces, ella pasó de él creer que ella podía negar a Cristo, decirle que no, a entender que no. O sea, usted no, la gracia irresistible es real. Pero hay una cuestión que es como falacia de autoridad, ¿verdad? Uno no puede decir que algo es cierto por quién lo dijo o por Totalmente. quién lo aceptó, ¿verdad? Entonces, Pero ese era conflicto mío. creo que es siempre un ejercicio que debe hacerse objetivo Claro, y a la claro. luz de la palabra de Dios y no, por yo decir un ejemplo, bueno, como Joe Biden ahora cree esto, entonces Ah, no, eso es cierto, totalmente. ¿verdad? No, Totalmente. no sé si o no sé, tal Uy, vez tuve tal que vez lo dar un dije mal. ejemplo, tal vez tuve que haber dado un ejemplo de alguien cristiano con renombre, ahí no sé, William Lane cree en esto, entonces ya esto es cierto. Claro. Hay como que revisarlo a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y Siempre. solamente. Ujú, O sea, de hecho, y eso, por eso mismo sé que podíamos tener esta ujú, conversación con respecto a la gracia irresistible, porque en su momento ella básicamente era mi mano derecha a ujú, nivel bíblico, ujú. porque yo no tenía el conocimiento que ella tenía. Entonces, en el momento en el que abordábamos algo o alguien salía con cierta pregunta, Ujú. ella era la que Vos intervenía. le ayudas Claro. y le pedís ayuda. Ajá, ella era la Mm, que se metía. Entonces, en el momento en el que chocamos, yo caigo en ese conflicto y de autoridad yo, mm, pero es igual, el que mm, vive en mí es Cristo. Entonces, yo la volví a ver como un enemigo. Bueno, tal vez los primeros 2 minutos. Inmediatamente después, terminada la lección o el encuentro que tuvimos, nos escribimos por privado. Ok, ¿qué es lo que no estamos consensuando? mm, Esto. Ok, vamos a analizarlo mm, bíblicamente, vamos a ir cada uno a nuestro punto mm, y luego vamos a reunirnos y vamos a conversarlo y nos acordamos orar por el otro mientras estábamos en eso, que Alonso entendiera que la gracia irresistible es mentira o que ella entendiera que la gracia irresistible es real en ese lapso, porque somos hermanos. mm, Tenemos una diferenciación, una diferencia teológica, ujú. no Sí, tenemos una diferencia que, cristiana. sí, que de hecho yo quería mencionar aquí como la conclusión para que también esta conversación sea de edificación. Puede haber perspectivas diferentes en este tema, Ujú. pero hay cosas que no son negociables en la Biblia, ¿verdad? Correcto. Y sea que usted crea que usted es salvo porque Dios irresistiblemente lo hizo salvo, o que usted sea salvo porque
Dios trajo al Espíritu Santo y usted decidió no negarlo, sea lo que sea, hay cosas que como cristianos tenemos que hacer sí o sí, ¿verdad? Predicar Ujú, a Cristo hoy en día. O sea, eso es, y eso es algo que no se puede pasar por encima, porque justamente en este tema del calvinismo ha habido como también un conflicto en la práctica de la iglesia, que ujú. entonces como Dios ya sabe quiénes son sus escogidos, entonces me relajo, porque ya Dios, ¿verdad? Y hay todo un, o sea, la gente Claro. dice, no, no, pero es que como ellos saben que son escogidos y no llega usted a predicarles, ¿verdad? Pablo mismo dijo, o sea, yo sufro lo que sufro Sí. por amor a los escogidos. O sea, Ujú. no significa que es magia. Sí, pero a lo que iba es, no importa, tenga estas conversaciones con el que sea Ujú, de esto, puede que usted esté en desacuerdo o lo que sea, pero hay cosas que la iglesia tiene que hacer sí o sí, ¿verdad? Y si, digamos, por una conversación de estas en cuanto a las doctrinas de la gracia, ujú. usted va a terminar yéndose de la iglesia, entonces mejor no tenga esa conversación, porque al final usted tiene que congregarse, ¿verdad? Usted Claro. tiene que buscar a Dios día con día, tiene que estar en un proceso de santificación, tiene que renunciar al pecado, porque también ahí hay un tema, ¿verdad? Si yo soy escogido, entonces peco como me dé la gana. Y hay un video bonito tuyo ahí de Claro. Serpiente de Bronce en cuanto a dos pasajes que usan. No, eh, no me acuerdo, pero sí, Ok. sí me acuerdo de ver un video en cuanto a Sí, sí, eso, sí. Sí, sí, de de cómo que no creen pecar que es, deliberadamente. creen que es un permiso para pecar Ujú. deliberadamente. Quien está habitado por el Espíritu Santo no quiere pecar deliberadamente. Así es, esa era O la sea, conclusión. Ya. Ujú, el asunto, o sea, el problema de las doctrinas de la gracia, dos problemas. ujú, Es que no es, o sea, lastimosamente traen de cola a Calvino. ujú, O sea, entonces, si yo abordo las doctrinas de la gracia, que fue lo que pasó en Serpiente, soy calvinista. ujú, Y no soy calvinista. O sea, yo nunca mencioné a Calvino. Usted puede ver toda la línea y en ujú, ningún momento yo dije Calvino. ujú, Cero. Pero las doctrinas de la gracia, el tulip trae a Calvino. Y se generó un conflicto muy fuerte en los comentarios, en donde lo menciono en el último video que tengo, lo acabo de preparar. Tenemos el problema de que a pesar de que yo utilicé X cantidad de versículos, la gente viene con uno sacado de contexto y dice, no, pero esto contradice todo lo que usted acaba de decir y ujú, creen que es suficiente. El problema es que la Biblia está bien, digamos, yo pude haber juntado 15 versículos cualquiera y haber dicho lo que sea. Podemos, o sea, si usted tergiversa la palabra, un texto fuera de contexto es un pretexto, usted puede hacer lo que quiera. Demostrado está con la teología de la prosperidad y bueno. ujú, ujú, Y entonces yo creo que a pesar de que lo que yo busqué fue edificación, demostrar la seguridad que tenemos en Cristo, el hecho de que estoy totalmente perdido, de que es Él el que me capacita, es Él el que me llama, hay gente que no va a ser escogida, y entonces eso no me lleva a mí a decir que Dios es más injusto, porque el problema es ese, o sea, el pensar que Dios, hay gente a la que no va a llamar, me hace pensar que es injusto, y eso es normalísimo, claro, eso es humanamente totalmente comprensible, es parte del proceso del cristianismo. Entonces, yo creo que se generó un conflicto más allá del que yo debía haber abordado, porque quise hacer algo, según yo, en pos de exponer la palabra y a Cristo, y se terminó generando una lucha y una propaganda de hombres. Y no soy de ujú, Pablo ni de Apolos. sí. Entonces, Es el tema más fuerte de debate en la iglesia hoy en día. O claro, sea, claro, hay en la iglesia nuestra, por ejemplo, hay personas que se han ido porque traen una doctrina y la doctrina que se ha llevado es otra, entonces, ¡pum!, hay conflicto y ujú. se terminan yendo. Y lo que terminó molestándome es el hecho de que creo que me salí de Ujú, la intención original o el deber o la comisión original del cristiano, que es el evangelio. ujú, Entonces, no me arrepiento de lo que hice, digamos, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que expuse, pero creo, perdón, que es momento de volver al evangelio. ujú, Y punto, porque al final es el mensaje relevante. O sea, exacto. podemos hablar de todos los puntitos laterales y de todas las doctrinas laterales, todo lo que usted quiera, pero hay puntos relevantes y esenciales en la iglesia, lo que usted estaba mencionando. Cristo es Dios, Dios el Espíritu Santo y Cristo son uno, y en una sola persona, no son tres personas, o sea, o tres esencias diferentes. La claridad de lo que estamos hablando, esencialmente lo que nos une como hermanos, es lo que tiene que sobresalir y es lo que se tiene que predicar. Ujú, Entonces, creo que
no lo hice mal desde esa perspectiva, pero sí quiero volver al corazón de lo que realmente es Mm, importante. está bien. Igual hablaste de tu experiencia, entonces Claro. ahí hay un factor muy, muy, muy importante, ¿verdad? También Ujú. la experiencia personal. El testimonio, claro. Hey, Alonso, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted, Joshua, por invitarme y gracias a los que nos vieron. Espero que haya sido de edificación. Para mí lo fue. Mm, Siempre es muy chiva conversar con hermanos. O sea, mm, si hay algo que yo por lo menos he encontrado complicado es conversar con cristianos. mm, Lo digo en serpiente, no existe el cristiano verdadero. O se es cristiano o no se es cristiano. mm, Y es difícil, gloria a Dios que me ha rodeado de ellos, pero virtualmente. mm. Encontrarlo a usted es una bendición muy grande. Excelente, pura vida, Alonso. Y gracias a todos por haber estado conectados. Ahí, no hay más preguntas en el Twitch, pero bueno, muchas gracias. Gracias. Pura vida.